Buenas tardes, chicos. Soy la doctora Emma Chaparro. En este caso, les traigo un tema sumamente importante en geriatría, un gran síndrome geriátrico que es la incontinencia urinaria. Vamos a continuación a desarrollarla un poquito. Muy importante porque es un tema que produce en el adulto mayor aislamiento, depresión, caídas, y esto conlleva a la falta de dependencia, a la falta de independencia total del adulto mayor. Bueno, los objetivos de aprendizaje son comprender un poquito la fisiopatología y la clasificación de la incontinencia urinaria en los adultos mayores, identificar su impacto funcional, psicológico y social. Por eso hablábamos de que conlleva a la pérdida de independencia del adulto mayor. Y aparte de eso, es un tema que el adulto mayor generalmente en la consulta no es su motivo de consulta principal, a no ser que nosotros, ¿verdad? Logremos esa confianza plena y que ellos se suelten y nos manifiesten esa inquietud. Aplicar las herramientas diagnósticas y estrategias terapéuticas que están adaptadas al contexto latinoamericano. Entonces, primero que nada, entender que todos estos órganos, el útero, en el caso de la mujer, la vejiga, la uretra, la vagina, están implicados dentro de la fisiopatología de lo que es la incontinencia urinaria. Como vemos acá en este gráfico, tenemos fases de almacenamiento en el vaciado de la orina, donde participan estos órganos y los diferentes segmentos, como dijimos hace rato, como los esfínteres y también los músculos del suelo pélvico y el rol de los centros nerviosos y el volumen vesical. La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina que, como dijimos hace rato, representa un problema no solamente higiénico, sino social del paciente. Forma parte de estos grandes síndromes geriátricos que producen aislamiento y dificultades en el adulto mayor y que conllevan a las caídas, al delirio, a la inmovilidad del paciente. Tienen una amplia prevalencia, más en las mujeres que en los hombres, era un 30-60% en las mujeres mayores y un 15-35% en los hombres, ¿verdad? Tiene una clasificación, nosotros la debemos conocer porque el paciente, ¿cómo nosotros vamos a identificar? Vamos a identificar por lo que nos relata el paciente. Y así lo clasificamos en incontinencia de esfuerzo, de urgencia, la incontinencia mixta, también la funcional y por rebosamiento. Tiene ciertas características, ¿verdad? El paciente nos va a referir, doctora, estoy perdiendo un poquito de orina cuando realizo algún esfuerzo como la tos, la risa, el ejercicio. Generalmente son mujeres con una debilidad del suelo pélvico. También la de urgencia, el paciente nos va a referir que no llega al baño, que ellos tienen esas ganas, identifican las ganas de orinar, pero no llegan al baño, se orinan antes de llegar al baño. Generalmente son hombres con vejigas hiperactivas o la combinación de ambas, con mujeres con múltiples factores de riesgo, o la funcional, que generalmente, ¿verdad?, se manifiestan por una incapacidad de llegar al baño por barreras físicas o también cognitivas, ¿verdad?, un paciente con demencia o con movilidad reducida, y por rebosamiento por un problema de vejiga distendida o goteo constante. Un hombre, por ejemplo, con una hipertrofia prostática benigna, ¿verdad?, una hiperplasia prostática. Esto es un poquito un gráfico para que ustedes fijen estos conceptos, ¿verdad?, de los diferentes tipos de incontinencia. Bueno, y sabemos que la evaluación geriátrica integral tiene diferentes pasos a seguir. Como toda enfermedad, nosotros tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva, ver el inicio, la frecuencia, el volumen, los factores desencadenantes,
Y vamos a ver esta herramienta muy, muy, muy útil en atención primaria, ¿verdad? Que es el diario miccional, donde un adulto mayor independiente, ¿verdad? Va a poder realizar, y en todo caso, si no, el encargado, que es el cuidador, va a poder hacer esto, donde va a anotar la frecuencia. Vamos a ver bien textualmente. Más adelante tengo un gráfico donde les voy a mostrar cómo hacer este diario miccional, pero en principio entender que lo que se anota ahí es la frecuencia, los episodios de incontinencia urinaria, la ingesta de líquidos. Luego también hacer un examen físico exhaustivo donde vamos a involucrar al abdomen, a los genitales, a la movilidad, al estado cognitivo. Y pruebas complementarias, ¿verdad? Como la orina simple, un urocultivo, evaluar el residuo postmiccional en los adultos mayores varones, como una ecografía renovesico-prostática o sondaje, las pruebas de movilidad y la función cognitiva, que vamos a verla más adelante. Algunas de las herramientas clínicas necesarias, como hablamos en la polimedicación de prescripción de los medicamentos, como la escala o esta herramienta del Stop Start que habíamos visto en la clase de polimedicación, ¿verdad? ¿Qué fármacos agravan la incontinencia urinaria? ¿Qué fármacos yo tengo que retirar? ¿Verdad? Acá algunos ejemplos como los diuréticos, anticolinérgicos. Una herramienta fundamental en los médicos de familia, que es el Apgar familiar, que nos va a ayudar a evaluar ese soporte social del paciente, ¿verdad? Algunas escalas como los índices de Bartel, de Lawton, que nos dan un impacto funcional. Vemos el grado de dependencia de este paciente en las actividades de la vida diaria, en las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿verdad? Y a continuación también le vamos a presentar una escala donde vamos a ver la escala de la calidad de vida de ese paciente. El abordaje terapéutico, al igual que otras enfermedades o patologías crónicas, tenemos un abordaje no farmacológico y un abordaje farmacológico, y vamos a desglosar cada uno de ellos. Acá les voy a citar un poquito, como la reeducación vesical, los ejercicios de Kegel, modificar los hábitos, como viendo este diario miccional que les había mencionado, para saber qué productos tenemos que evitar y qué productos podemos limitar, y los horarios también, los dispositivos como los colectores, las ropas absorbentes, y dentro de los fármacos, los antimuscarínicos, ¿verdad? La oxibutinina, ¿verdad? Cuidado con esto porque tienen efectos cognitivos. Aquí hay uno que yo lo uso mucho en la práctica, que es el Mirabegrón. Tenemos uno acá en Paraguay disponible, una marca disponible, que es el Urgistat 50 miligramos, que es de liberación prolongada, por tanto no tiene tantos efectos adversos a nivel cognitivo. El tratamiento de causas subyacentes, que ya van a tener un resorte quirúrgico, pero solo en casos seleccionados, como la incontinencia urinaria de esfuerzo severa. Acá les puse también para tener conocimiento, ¿verdad? Los diferentes tipos de fármacos que ya les mencioné y las dosis, ¿verdad? Y tener en cuenta algunos comentarios, como les había dicho, ¿verdad? Que la oxibutinina tenemos que evitar cuando hay un deterioro cognitivo bastante severo, ¿verdad? Por sus efectos anticolinérgicos. Y la tolterodina, que también tenemos que tiene una mejor tolerancia que la oxibutinina, y otros, como les había mencionado. El que más yo utilizo y que realmente tengo experiencia y que no producen problemas en pacientes con deterioro cognitivo, a mi criterio y según evidencia, son los beta 3 agonistas. Ejemplo más común es el Mirabegrón. Esto ya les mencioné. Algunas consideraciones en América Latina. Sabemos que nuestra mayor barrera a veces es el acceso a los centros sanitarios, ¿verdad? Con especialistas. Entonces nosotros tenemos que sacar el estigma social y
insistir en las consultas, ¿verdad? Y en ese interrogatorio, en esa narrativa, escucharle al paciente, tener en cuenta en nuestra cabecita cuando vamos a seleccionar y a hacer nuestro interrogatorio, tener presente los grandes síndromes geriátricos. Ya hablamos de la polimedicación, ahora estamos hablando de la incontinencia urinaria. Si el paciente no manifiesta, nosotros inducir a la pregunta o preguntarle al paciente, ¿verdad? Una necesidad de educación comunitaria y de estrategias costo efectivas. Como les dije, en geriatría nosotros tenemos a mano, ¿verdad? Facilidades como estas herramientas, este test de severidad de SADMIC, que lo que nos hace es ver la gravedad y nos calcula, con 2 preguntitas, nos calcula la severidad de esta incontinencia urinaria, haciendo 2 preguntas. ¿Con qué frecuencia se le escapa la orina y qué cantidad se le escapa cada vez que usted orina? Y el paciente nos responde, ¿verdad? Gotas, muy poca cantidad, le atribuimos un punto, chorro pequeño, una cantidad moderada, 2 puntos, mucha cantidad, 3 puntos, al igual que la frecuencia tiene menos de una vez al mes 1 punto, algunas veces al mes 2 puntos, algunas veces a la semana 3 puntos y todos los días y o noches 4 puntos. Esto nos va a determinar un puntaje donde vamos a clasificarlo en leve, moderado, grave o muy grave. Es una forma rápida, sencilla y validada. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ya vimos que hacerlo y cómo vamos a aplicar en la geriatría este test. Nos va a ayudar a hacer una valoración integral inicial en atención primaria. Nos va a ayudar a adaptar a pacientes con deterioro cognitivo leve y nos va a ayudar a hacer seguimiento para saber cómo y cuándo intervenir, ¿verdad? Y complementando con las diferentes escalas que vamos a ver a continuación. Acá está cómo vamos a aplicar, ¿verdad? Tenemos un paciente de 78 años que nos refiere pérdida de orina diaria al toser. Eso se refiere o atribuye a la primera pregunta que les mencioné. Son 4 puntos. Él nos refiere que tiene una pequeña cantidad, esa es una moderada cantidad, le atribuimos 2 puntos. Esto lo multiplicamos y llegamos a un puntaje de 8 que corresponde a una incontinencia urinaria grave. Entonces, esto nos va a orientar a que el médico va a realizar distintos tipos de estudios complementarios y vamos a considerar un tratamiento más especializado. Luego tenemos este cuestionario de incontinencia urinaria que nos ayuda a ver la calidad de vida del paciente con estas 4 preguntas. ¿Con qué frecuencia pierde la orina? También le atribuimos un puntaje. Le preguntamos al paciente que nos indique su opinión acerca de la cantidad de orina que él se le escapa, ¿verdad? También nos manifiesta y le atribuimos un puntaje. Y cuánto pierdes orina, esto es, ¿verdad? Ellos nos señalan sobre todo lo que pasa, lo que ellos sienten, esto es más subjetivo, ¿verdad? Este es el diario miccional que les había preguntado. Si el paciente tiene un deterioro cognitivo, nos podemos valer de nuestros cuidadores, donde ellos van anotando diariamente durante 3 días. Y por ejemplo, en instituciones, los pacientes institucionalizados lo hacemos en 24 horas, pero si el paciente está con un cuidador 24, en la casa se puede hacer de 3 días. Esto es, como les dije, es un registro muy estructurado, ¿verdad? Donde nos ayuda a diagnosticar el tipo de incontinencia, nos evalúa la frecuencia urinaria nocturna, llamado nicturia, ¿verdad? Y nos ayuda a monitorear la efectividad de la intervención que vamos a hacer, farmacológicas o conductuales del paciente, identificar patrones de ingesta y eliminación. ¿Cómo vamos a hacer en el caso que el paciente tenga deterioro cognitivo ya diagnosticado? Nos vamos a apoyar en nuestros cuidadores.
Y también, como les dije, ¿verdad? Entre las conductas no farmacológicas tenemos los ejercicios de Kegel, donde son fáciles, no necesitamos, puede hacerlo cualquier paciente, ya tenga multimorbilidad o no, ¿verdad? Tenemos que ayudarle, obviamente el personal que le va a enseñar tiene que ser un personal capacitado. En primer lugar, identificar el músculo, simular, le enseñamos al paciente a que haga una contracción, ¿verdad? Que apriete durante 35 segundos, luego relaja durante 5 segundos y esto lo tiene que hacer aproximadamente 10 repeticiones, aunque sea 3 veces al día. La progresión de los segundos según vaya mejorado, ¿verdad? La contracción del músculo puede ir aumentando hasta 10 segundos. Y luego están estas escalas que les había mencionado que nos ayudan a ver el grado de independencia del paciente de acuerdo a, en el caso de Bartel, las actividades de la vida diaria y en el caso de Lawton and Brody, de las actividades independientes o instrumentales de la vida diaria, que nos ayuda a medir a nosotros la capacidad del paciente, ¿verdad? Para poder realizar estas actividades diarias. En conclusión, entonces, tenemos que entender que este síndrome, ¿verdad? Esta patología de incontinencia urinaria, que es un síndrome geriátrico, tiene una alta prevalencia y un subregistro, porque a veces el paciente no nos quiere hablar de este tema. Sin embargo, ¿verdad? Forma parte de la pérdida y el aislamiento, la pérdida de autonomía y el aislamiento de nuestros adultos mayores. Entonces, es un síntoma que requiere una evaluación clínica exhaustiva, tiene un impacto biopsicosocial porque aumenta el riesgo de las caídas, como les dije, las infecciones urinarias. Nuestro abuelito, nuestro adulto mayor se aísla y esto le lleva a una depresión y a una dependencia funcional. Puede ser parte de multicausalidad, ¿verdad? Porque se puede deber a factores urológicos, neurológicos, farmacológicos, funcionales, ambientales y requiere de una valoración geriátrica integral exhaustiva. Es un diagnóstico sencillo, accesible, tenemos a nuestra disposición herramientas y escalas, como les había mencionado en diapositivas anteriores, que nos va a ayudar a ver qué tipo de incontinencia es y qué conducta vamos a tener para ver si vamos a necesitar estudios más invasivos. Entonces, hacer el tratamiento escalonado y personalizado y ver la conducta no farmacológica entra dentro de la primera línea, medidas conductuales como ya habíamos visto, los ejercicios de Kegel, el reentrenamiento vesical, el control del líquido a través de nuestro diccionario, nuestro calendario miccional que vamos a ir anotando. La segunda línea, que son la farmacoterapia, ver qué fármaco vamos a utilizar sin entrar en una iatrogenia, ¿verdad? Porque no le podemos dar ciertos fármacos a pacientes que tienen ya un deterioro cognitivo avanzado, ¿verdad? Y en la tercera línea recién van las intervenciones quirúrgicas cuando tenemos una incontinencia severa. Nuestro rol es clave dentro del equipo de salud, médico de familia, enfermería, cuidadores, porque nos van a ayudar a detectar, educar y acompañar al paciente con estrategias tanto no farmacológicas y hacerle el seguimiento a nuestro paciente para mejorar la calidad de vida de este adulto mayor con estas dificultades. Muchas gracias.